Bueno, en esta última parte de esta primera clase, entonces, vamos a volver sobre el tema de la constitución del sujeto en Lacan. Retomemos entonces la cita del comienzo, que es del seminario 11. Lacan decía, si el sujeto es lo que afirmo en mi enseñanza, el sujeto determinado por el lenguaje y la palabra, esto quiere decir que el sujeto, in inicio, empieza en el lugar del otro, en tanto es el lugar donde surge el primer significante. Recordemos que para Lacan, un significante es lo que representa a un sujeto, pero no ante otro sujeto, sino ante otro significante. Un párrafo más abajo va a decir, el sujeto nace en tanto que en el campo del otro surge el significante, pero debido justamente a este hecho, eso que antes no era nada, nada sino sujeto a punto de advenir, queda fijado como significante. Bueno, entonces acá tenemos este gráfico que hace Lacan hacia el final de esta filmina, donde sintetiza esto que le leí a Andrea recién. Entonces tenemos el sujeto, que es el sujeto 2, se constituye como tal, como un significante, a partir de su relación con otro significante que lo designa, que es el S1, que le viene desde el campo del lenguaje, desde fuera del propio sujeto. Ahora, el hecho de que este sujeto solo se constituye como tal en función de su relación con otro significante que le es externo, esto significa que este sujeto se encuentra siempre alienado, escindido, que lo que se encuentra en su centro es una fisura, una falla, hay algo que cae. Por eso, entonces, Lacan lo designa como un sujeto barrado, un sujeto de una falta. Para poder entonces entender cómo es que se conforma la teoría lacaniana respecto del proceso de constitución del sujeto, tenemos que ver entonces ahora cuál es la crítica que le hace Derrida, la crítica deconstruccionista, a lo que vimos anteriormente, tanto a la fenomenología como al estructuralismo. Como muestra Derrida, la fenomenología y el estructuralismo son opuestos entre sí y sin embargo resultan indisociables. Uno reenvía al otro permanentemente. Si, por un lado se oponen, pero no se pueden desprender entre sí sin destruirse mutuamente. Acá vamos a ver entonces finalmente podemos entender finalmente cuál es esa problemática que subyace al concepto lacaniano del sujeto. Bueno, empecemos con la crítica que hace Derrida al estructuralismo. En el concepto estructuralista, el lenguaje, este concepto viene de Ferdinand de Saussure, no es nada más que un sistema de referencias de relaciones recíprocas entre significantes. Un significante solo se puede definir con referencia a otro significante y así sucesivamente. Es decir, yo solo puedo definir un concepto mediante otro concepto que a su vez solo se puede definir a través de otro concepto y así al infinito. Esto plantea entonces un peligro, que es el peligro de un regreso al infinito, un deslizamiento permanente en la cadena de los significantes sin que nunca se pueda articular un sentido, fijar un sentido. Es lo que Baudelaire llamaba el vértigo de la hipérbole. Para poder establecer, darle un sentido definido a toda esa cadena entre significantes, es necesario entonces que haya uno de los elementos de esa cadena que asuma el carácter de un significado universal. Es decir, un elemento de esa cadena que se coloque por fuera y que haga una referencia inmediata a la realidad sin encontrarse siempre referido a otro significante, que no se encuentre atrapado en el interior de esa cadena de significantes, que llevaría al diferimiento nuevamente al infinito. Es necesario entonces que haya un elemento particular que sirva
de fundamento último, de sustento, para que toda esa cadena pueda articularse. ¿Esto qué quiere decir? En última instancia, muestra Derrida cómo el estructuralismo tiene una contradicción interna. ¿Por qué? Porque significa que el concepto estructuralista del lenguaje como un sistema de puras referencias recíprocas entre significantes solo puede articularse a partir justamente de la existencia de un elemento que quiebre ese concepto estructuralista del lenguaje como un puro sistema de referencia entre significantes. Ahora, este significante que asume, ¿no?, el rol de fundamento último de esta cadena es siempre un arbitrario, no deja por ello de ser un elemento más de la cadena. Cualquier otro podría haberlo ocupado ese lugar. Bueno, para Derrida este momento de institución de un sentido que se coloca por fuera de todo encadenamiento lingüístico, la idea de una referencia inmediata a la realidad que permite dar sentido a la realidad, es lo que él llama el momento metafísico, el punto en que el estructuralismo se termina fundiendo con la fenomenología. Bueno, vamos a ver ahora a su vez la crítica que le hace a la fenomenología Derrida. Lo que habíamos visto es la necesidad de instituir un momento de significación previa a todo lenguaje, que es lo que permite justamente a las estructuras lingüísticas hacer una referencia a la realidad y que no quede atrapado en el interior de su propio sistema de relaciones recíprocas y así al infinito. Eso es lo que justamente buscaba Husserl. Husserl va a buscar entender, Husserl y la fenomenología, ese momento institutivo de sentidos primitivos de realidad que no se encuentren ya mediados por el sistema de relaciones lingüísticas. Esto sería lo que Husserl llama la idea de la autoafección. Y él encuentra el modelo de la autoafección en el monólogo interior, en donde el sentido se nos da inmediatamente a la conciencia sin tener que atravesar entonces la materialidad del sistema del lenguaje, de los sistemas categoriales que, como vimos ya, son siempre abstractos y genéricos. Bueno, él establece acá esta distinción entonces entre Hinweis, que se suele traducirse como indicación, y Bedeutung, que es entendimiento. Hinweis refiere a ese sistema de significaciones que se encuentra siempre en el interior de las estructuras lingüísticas. Ahora, Bedeutung refiere a ese momento más primitivo, institutivo de un sentido de realidad y en que el sentido se nos da inmediatamente a la conciencia. Bueno, eso es lo que justamente permite para él articular esa cadena de significaciones que se encuentra en la base de toda estructura lingüística. Ese es el momento fundacional, institutivo. Es necesario que exista un fundamento último para que toda esa cadena pueda efectivamente articularse. Y eso que sirve de fundamento necesariamente se tiene que colocar por fuera de esa cadena de significaciones, porque si no se vería siempre atrapado en ese sistema de referencias al infinito sin nunca poder definir nada. Bueno, esto es justamente lo que le va a criticar Derrida, lo que va a demostrar prácticamente todos los primeros escritos de Derrida tienen como en su centro la crítica a la fenomenología y muestra por qué la fenomenología en el fondo es siempre un proyecto fallido, que Husserl no va a poder evitar
la evidencia que irrumpa necesariamente dentro de su proyecto la materialidad del lenguaje, que ese momento de prístino donde el sentido se nos aparece de manera transparente, sin estar mediado categorialmente, no va a poder evitar siempre que se encuentre siempre atrapado dentro de las mallas del lenguaje, que en última instancia no hay significación por fuera de las propias estructuras significativas del lenguaje. Hasta aquí vimos entonces la crítica que hace Derrida tanto al estructuralismo como a la fenomenología. Por un lado muestra cómo el estructuralismo rechaza la idea de la existencia de algún tipo de ámbito de significaciones por fuera de las estructuras del lenguaje, pero al mismo tiempo no puede evitar apelar a la existencia de algo externo del lenguaje para que el propio concepto estructuralista pueda articularse. E inversamente, como muestra Derrida, la fenomenología postula justamente la existencia de un ámbito de significaciones por fuera del lenguaje, que es aquello que Husserl identifica con el ámbito eológico trascendental, pero según muestra Derrida en su obra, la fenomenología no va a poder nunca evitar confrontarse a la evidencia de que toda significación necesariamente se encuentra entrampada, inscripta en el interior de las mallas del lenguaje y por lo tanto sujeta a ese sistema de referencias recíprocas entre significantes. En definitiva, entonces, el estructuralismo por un lado es lo opuesto a la fenomenología, pero no puede articularse sin presuponer aquello que niega. E inversamente, la fenomenología es lo opuesto al estructuralismo, pero al mismo tiempo no puede nunca evitar verse inscripta, asociada al concepto estructuralista del lenguaje. Unos y otros se oponen mutuamente, pero al mismo tiempo se requieren mutuamente, se refieren uno a otro permanentemente. Esta misma crítica que está haciendo Derrida a Husserl también la podemos encontrar en esos mismos años en Lacan. Les voy a leer una cita donde Lacan le hace una crítica a Piaget, pero que se aplica más propiamente a Husserl. Dice Lacan en el Seminario 11, en el capítulo 16, el capítulo de la alienación. El error piagético reside en la noción de lo que se ha llamado el discurso egocéntrico del niño, definido como el estadio donde supuestamente falta lo que esta psicología alpina llama la reciprocidad. Acá con psicología alpina sabemos estar refiriendo a la epistemología genética, la psicología fundada por Piaget. La noción de discurso egocéntrico es un contrasentido. En este famoso discurso, el niño no habla para sí. Un poco más abajo, entonces, volvemos a encontrar la constitución del sujeto en el campo del otro. Lacan dice, si se le capta cuando nace en el campo del otro, lo característico del sujeto del inconsciente es que está, bajo el significante que desarrolla sus redes, sus encadenamientos y su historia en un lugar indeterminado. Este supuesto de la existencia de un sistema de significaciones previo a toda estructura lingüística y donde el sentido se nos presenta inmediatamente a la conciencia sin tener que atravesar la materialidad del lenguaje, que es lo que Derrida y el estructuralismo denuncian como una pura ilusión metafísica, solo sería posible si el lenguaje fuera algo de nuestra propia factura, algo que nosotros mismos creamos. Es decir, si se diera esto que Lewis Carroll señala en Alicia en el espejo. Y les leo. Cuando uso una palabra, dijo Humpty Dumpty con desdén, ella significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Esto que les va a leer ahora Andrea puede interpretarse justamente como una refutación a esta pretensión de Humpty Dumpty de legislar sobre el lenguaje. Lacan dice, creer que podemos hacerlo, decir lo que querramos, es no haber comprendido nada. La interpretación no puede plegarse a cualquier sentido. La interpretación designa una sola secuencia de significantes, pero el sujeto, en efecto, puede ocupar diversos sitios según el significante bajo el cual se le coloque. Bueno, esto es lo que designa Lacan o que define como el sujeto como objeto en el campo del otro, que el sujeto solo se define según el lugar que va a ocupar en el interior de una cadena de significaciones. Recién dije estructura de significación, en realidad quise decir estructura significante. Bueno, finalmente vamos a volver sobre el concepto lacaniano del rasgo unario. A partir de todo lo que vimos anteriormente, entonces vamos a ver qué significa concretamente para Lacan este concepto del rasgo unario y cómo se asocia al mecanismo de constitución del sujeto para él. Bueno, vamos a volver entonces al esquema fundamental que analizamos hasta ahora, ¿sí? Por un lado tenemos las estructuras. Ahora, esas estructuras no son nunca autocontenidas, no son sistemas cerrados, lógicamente integrados. Toda estructura, ¿esto por qué es así? Porque toda estructura parte necesariamente de un conjunto de axiomas que le vienen dados a esos sistemas. Eso ya lo va a demostrar a comienzos del siglo XX Kurt Gödel con la teoría de la incompletitud constitutiva de los sistemas axiomáticos. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda estructura parte de ciertos presupuestos que le vienen dados. Por ejemplo, un sistema político jurídico supone un conjunto de principios y valores. Según cuáles sean esos principios y valores de los que se parte, va a ser distinta la estructura jurídico-político resultante. Y esos principios, la institución de esos principios y valores no surgen del interior de la propia estructura porque justamente son la premisa para todo sistema. Es decir, nos remiten a un ámbito previo a toda estructura, que es lo que la fenomenología va a identificar con esa instancia de subjetividad trascendental. Algo parecido ya se da también incluso en el campo, por ejemplo, de las matemáticas, cuando surge también a comienzos del siglo XX las geometrías no euclidianas. Como demuestra Hilbert, no hay una única forma de concebir el espacio físico y depende cómo lo concibamos van a ser distintas las leyes de la geometría resultante. Si pensamos que el espacio es curvo, entonces ya no es cierto que las paralelas no se tocan o que la distancia más corta entre dos puntos sea la línea recta. Bueno, entonces es acá donde entra la fenomenología, el proyecto fenomenológico, la idea de que existe un sentido previo a las estructuras lingüísticas, que es lo que Husserl identifica con ese ego trascendental. Ese ego trascendental, ese ámbito de subjetividad trascendental colocado por fuera de las estructuras y que sirve justamente de fundamento de todo sistema, de toda estructura, lo identifica con un conjunto de verdades que se nos dan entonces inmediatamente a la conciencia. Esto tiene que ver entonces con el carácter axiomático, que es la condición de posibilidad de toda conceptualización. Ahora, como vimos, ya el estructuralismo va a rechazar la existencia de
una instancia de subjetividad previa a las estructuras, que el sujeto solo se constituye como tal en el interior de una determinada sistema de referencia, que es también el postulado de donde parte ya el segundo Lacan. Entonces, ¿cuál es el problema que se confronta? Por un lado, vimos que el estructuralismo requiere de un fundamento que le viene dado desde afuera a las estructuras, pero al mismo tiempo rechaza la existencia de algún ámbito de significaciones colocado por fuera de ellas. ¿Qué quiere decir? Esto entonces supone una relación de torsión sobre sí misma, cómo se puede crear, constituir una fuera desde el interior de las propias estructuras, cómo las estructuras pueden crear un efecto de fundamento último sobre el cual ellas mismas se sostienen. Bueno, es acá entonces que llegamos finalmente al rasgunario. Este va a ser ese elemento particular en la cadena de significaciones que va a adquirir el carácter de un significado universal, que va a servir de fundamento a todo ese sistema de referencias recíprocas que forman la cadena de los significantes. En última instancia, ese rasgunario posee una situación ambigua, porque es un elemento interno a la cadena que al mismo tiempo se coloca por fuera de ella y la sostiene, sin dejar por ello de ser un elemento interno. Es decir, es esto lo que Lacan define como el éxtimo. Es ese exterior e interior al mismo tiempo. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces para concluir esta primera clase? Lo que vamos a tener, encontramos acá, es una doble paradoja en Lacan. Por un lado, el sujeto solo se constituye a partir de aquello que lo destruye, que lo escinde, que lo fisura, a partir de un otro, que es lo que le impide justamente constituirse finalmente como un uno, como un todo autocontenido. Es decir, por un lado decía, esta es la primera paradoja, solo se constituye a partir de aquello que lo marca y lo fisura internamente y le impide constituirse plenamente como tal, como un uno, como un todo unificado, que lo escinde. Solo se constituye al precio de perderse, de alienarse, de convertirse en un objeto, es lo que dice Lacan. El sujeto es necesariamente solo se forma en la medida que se convierte en objeto de otra cosa, de ese otro que es de donde le impone su sentido. Pero inversamente, eso que le impide constituirse como tal, como un sujeto plenamente constituido, es al mismo tiempo lo que abre el espacio para esa dialéctica del deseo que habla Lacan, ese proceso de despliegue subjetivo que es como vimos en Hegel, ¿no? Cómo se va a ir desplegando el sujeto en el conjunto de sus atributos. Porque si pudiera efectivamente lograrse, como pretendía Hegel, la plena autoconstitución del sujeto, en ese mismo momento se destruiría el sujeto. ¿Por qué? Porque ya sin una falta, ya ese proceso de constitución subjetiva se quiebra, ya no hay más propiamente sujeto, que para el propio Hegel el sujeto no es más que ese mismo movimiento de transformarse, de convertirse permanentemente otro distinto de sí mismo. Y es así que se va constituyendo. Si se pudiera poner un cierre a eso, un momento último de institución final, en ese momento justamente entonces se destruiría como tal sujeto. Bueno, es esto lo que vimos hasta acá, ¿no? En esta primera clase,
cómo se llega al concepto de sujeto, retomando entonces los distintos conceptos de sujeto a los cuales Lacan retoma, que le vienen a su vez de toda la tradición filosófica, desde Descartes hasta el estructuralismo y aún más allá en el postestructuralismo, el deconstruccionismo. En la parte siguiente entonces vamos a ver ya más específicamente cómo es el mecanismo de constitución del sujeto ya específicamente en Lacan. Vamos a empezar una recapitulación entonces más general, finalmente a repasar qué es lo que retoma de Hegel y en qué se opone, qué es lo que retoma de Husserl, en qué se opone, y finalmente cómo se confronta esta doble paradoja que les mencionaba recién. En el seminario 11, que es el que nos vamos entonces ahora a internar en la próxima clase, lo que vamos a ver es este doble mecanismo de la constitución subjetiva, que es el que analiza respectivamente los capítulos 16 y 17, que habla cada uno sobre uno de estos dos mecanismos, que es el de la alienación y el de la fánasis. Y finalmente vamos a referir a ese último seminario que había permanecido inédito y que se va a introducir en medio de estos dos que vimos, del seminario 10 y el seminario 11, que es le van a poner como denominación el seminario 10 bis, que justamente se ubica en la transición entre ambos. El seminario 10 es el último que da antes de que lo expulsen de la IPA, y ya el 11 el que empieza, la teoría que empieza a surgir luego de su expulsión. En el medio, en esa transición, se ubica el 10 bis, que es donde va a tratar más específicamente a esta problemática con la cual él intenta confrontarse, a esta paradoja que les decía, esta doble paradoja, y que es el que trata sobre el nombre del Padre. Los nombres del Padre. Los nombres del Padre, En plural. Mm. Bueno, gracias.